El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando Claudia Ríos cerró la puerta de su pequeño departamento con una suavidad casi reverencial. El silencio que quedaba después del sonido del cerrojo era un eco constante en su vida, uno que había aprendido a soportar desde hacía 2 años. 2 años desde la muerte de Daniel Ríos. 2 años desde que el mundo, tal como lo conocía, se había fracturado en 1000 pedazos. En la sala, sentado en el suelo con un pequeño camión de plástico en la mano, estaba Mateo Ríos, su hijo de 5 años. Su mirada era inocente, aunque en ocasiones reflejaba una madurez impropia para su edad. «Mamá», dijo el niño al verla. «¿Hoy también trabajaste mucho?». Claudia dejó su bolso sobre la mesa y se inclinó para abrazarlo con fuerza. «Sí, mi amor, pero ya estoy aquí contigo». Mateo apoyó su cabecita en el hombro de su madre. Papá decía que cuando uno ama, siempre regresa a casa. El corazón de Claudia se encogió. Esa frase era de Daniel. Él solía repetirla cada vez que llegaba tarde. «Tu papá tenía razón», susurró ella, besando su cabello. «Siempre se regresa». Aunque en el fondo sabía que no todos regresaban. La vida después de Daniel había sido una lucha constante. Claudia trabajaba como asistente administrativa en una empresa importante, tratando de mantener estabilidad para ella y su hijo. Fue ahí donde conoció a Ricardo Salazar. Un hombre elegante, de voz firme y mirada segura. Al principio, Claudia apenas intercambiaba palabras con él. Era su superior, un ejecutivo con múltiples responsabilidades. Todo cambió una tarde. Claudia estaba revisando documentos cuando, sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a caer. Había sido un día difícil. Mateo había preguntado por su padre esa mañana. «¿Se encuentra bien, Claudia?», preguntó Ricardo, deteniéndose junto a su escritorio. Ella se limpió rápidamente el rostro. «Sí, disculpe, señor Salazar. No me gusta ver a mi equipo así», dijo él con una suavidad inesperada. «Si necesita hablar, estoy aquí». Ese fue el inicio. Las conversaciones comenzaron siendo laborales, luego personales. Ricardo escuchaba con atención, sin interrumpir. Claudia encontró en él una presencia firme, alguien que parecía comprender su dolor sin juzgarla. Un día, Ricardo conoció a Mateo. «Hola, campeón», le dijo, agachándose a su altura. «¿Te gustan los carros?». Mateo lo miró con curiosidad. «Sí, mi papá me enseñó a jugar con ellos». Ricardo sonrió. «Entonces tendrás que enseñarme tú a mí». Ese gesto marcó algo importante. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo rió con un adulto que no era su padre. Y Claudia lo notó. Los meses pasaron y la relación creció. Ricardo se volvió parte de sus vidas con una naturalidad sorprendente. Llevaba a Mateo al parque, lo ayudaba con tareas sencillas, incluso le leía cuentos por las noches cuando Claudia llegaba tarde. Una noche, mientras cenaban los tres, Mateo levantó la mirada. «Mamá. ¿Ricardo se puede quedar siempre?». Claudia se quedó en silencio. «Ricardo también». «¿Te gustaría eso?», preguntó ella con cautela. Mateo asintió. «Se siente como familia». Ricardo miró a Claudia con una intensidad que ella no pudo evitar corresponder. Un año después, Ricardo le propuso matrimonio. Fue en un restaurante elegante, con una cena cuidadosamente planeada. Claudia temblaba. «Claudia», dijo él, tomando su mano. «Sé que tu historia no ha sido fácil. Sé que amas profundamente, y que has sufrido profundamente también». Ella sintió que su voz se quebraba. «Yo no quiero reemplazar nada en tu vida, quiero construir algo nuevo contigo. Contigo, y con Mateo». Sacó un pequeño estuche. «¿Te casarías conmigo?». Claudia pensó en Daniel. Pensó en las noches de llanto. Pensó en Mateo. Pensó en la oportunidad de volver a vivir. «Sí», y susurró, con lágrimas en los ojos.
La boda fue íntima. Mateo llevó los anillos con manos temblorosas y una sonrisa enorme. Ahora sí eres mi papá, le dijo a Ricardo después de la ceremonia. Ricardo lo abrazó. Siempre estaré para ti. Claudia observó la escena con el corazón lleno. Por primera vez en años, sintió que la vida volvía a tener sentido. Poco después, Ricardo le hizo una propuesta importante. Quiero que te dediques completamente a la casa, le dijo una noche. No necesitas trabajar más. Yo puedo encargarme de todo. Claudia dudó. Me gusta trabajar, me hace sentir útil. Ya eres útil, respondió él con firmeza. Eres madre. Eres el corazón de esta familia. Mateo intervino. Mamá, quédate conmigo más tiempo. Esa frase inclinó la balanza. Claudia renunció a su empleo. Los primeros meses fueron perfectos. Desayunos en familia. Tardes en el parque. Risas constantes. Ricardo parecía un padre ejemplar. Mateo lo admiraba. Claudia lo amaba. Y la casa, antes silenciosa, ahora estaba llena de vida. Una noche, mientras observaba a sus dos hombres dormir, Claudia susurró. Gracias, Daniel, por enseñarme a amar, y por permitirme volver a hacerlo. No sabía que la vida aún le tenía preparada otra prueba. Una mucho más dura. El paso del tiempo parecía avanzar con una calma casi engañosa en la vida de Claudia Ríos. Tras su matrimonio con Ricardo Salazar, la rutina había adquirido una armonía que ella jamás creyó posible después de la pérdida de Daniel Ríos. Cada mañana comenzaba con el aroma del café recién hecho y la risa de Mateo Ríos, quien ahora, a sus 7 años, corría por la casa con una energía contagiosa. Mamá, mira. Decía levantando un dibujo. Somos nosotros. Claudia sonreía al ver la ilustración, 3 figuras tomadas de la mano. ¿Y quiénes somos? Preguntaba con ternura. Tú, yo, y papá Ricardo. Esa palabra, papá, aún le provocaba a Claudia una mezcla de emociones. Era una alegría silenciosa ver a su hijo aceptar a Ricardo, integrarlo en su mundo. Y Ricardo, al menos en apariencia, respondía con la misma entrega. Vamos, campeón, decía Ricardo una tarde. Te enseñaré a andar en bicicleta. Mateo dudaba, mirando la bicicleta con cierto temor. ¿Y si me caigo? Yo no voy a soltarte, respondió Ricardo con firmeza. Confía en mí. Claudia observaba desde la ventana, con una taza entre las manos. Su corazón se llenaba al ver cómo su hijo reía mientras intentaba pedalear. No me sueltes. Gritaba Mateo. Aquí estoy. Y durante esos primeros intentos, Ricardo cumplía su palabra. Los días pasaban entre pequeños momentos que construían una imagen de estabilidad. Salidas al parque, cenas familiares, historias antes de dormir. Claudia comenzó a relajarse. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de vivir con miedo al futuro. Una noche, mientras organizaban la cocina, Ricardo se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos. Estoy pensando en algo, dijo en voz baja. ¿Qué cosa? Respondió ella, apoyándose en él. Quiero un hijo contigo. Claudia se quedó en silencio. No era una idea que no hubiera considerado. En el fondo, siempre había deseado volver a ser madre, aunque el recuerdo de Daniel seguía presente. ¿Estás seguro? Preguntó. Más que seguro. Quiero que tengamos algo que sea completamente nuestro. La frase quedó flotando en el aire. Algo completamente nuestro. Claudia no le dio importancia en ese momento. Meses después, la noticia llegó. Ricardo, estoy embarazada. Él la miró con una emoción que parecía desbordarse. ¿De verdad? Susurró. Claudia asintió, con lágrimas en los ojos. Ricardo la levantó en brazos. Vamos a tener un hijo.
Mateo, que escuchó desde el pasillo, apareció corriendo. ¿Voy a tener un hermanito? Claudia se agachó y lo abrazó. Sí, mi amor. El niño sonrió ampliamente. Yo lo voy a cuidar. Ricardo lo observó, sonriendo también. Serás el mejor hermano mayor. El embarazo trajo cambios. Claudia dejó de hacer muchas actividades, y Ricardo comenzó a asumir un papel aún más protector. No te esfuerces, le decía constantemente. Yo me encargo de todo. Mateo también participaba. Mamá, yo puedo ayudarte, decía mientras intentaba cargar bolsas pequeñas. Gracias, mi amor, respondía ella con ternura. La familia parecía fortalecerse. El día del nacimiento llegó entre nervios y esperanza. Después de horas de trabajo de parto, el llanto de un bebé llenó la habitación. Es un niño, dijo el médico. Ricardo tomó al recién nacido con manos temblorosas. Se llamará Santiago Salazar. Claudia lo miró, agotada pero feliz. Mateo entró poco después, acompañado por una enfermera. ¿Puedo verlo? Claro, dijo Claudia. El niño se acercó lentamente. Hola, hermanito. Extendió su dedo, y el bebé lo sujetó con fuerza. Claudia sintió que ese momento era perfecto. Completo. Los primeros meses fueron intensos. El llanto nocturno, los cambios de rutina, el cansancio acumulado. Ricardo se mostraba atento con el bebé. Demasiado atento. Déjame a Santiago, decía con frecuencia. Tú descansa. Claudia lo agradecía. Aunque empezó a notar algo. Mateo, en ocasiones, quedaba al margen. Papá, ¿jugamos? Preguntaba el niño. Ahora no, estoy ocupado, respondía Ricardo, sin mirarlo. Al principio, Claudia pensó que era normal. Un recién nacido requería atención. Era lógico. Un día, Mateo se acercó a ella mientras sostenía a Santiago. Mamá. Sí, mi amor. ¿Ya no me quiere papá Ricardo? Claudia sintió un golpe en el pecho. Claro que te quiere. Es que ya no juega conmigo. Claudia lo abrazó con fuerza. Está cansado, el bebé necesita mucho tiempo. Mateo bajó la mirada. Yo también lo necesito. Esa frase quedó resonando. Ricardo empezó a cambiar de manera sutil. Pasaba más tiempo con Santiago, observándolo, cuidándolo, como si el mundo girara exclusivamente alrededor de él. Cuando Mateo intentaba acercarse, la respuesta era fría, distante. No hagas ruido. No lo despiertes. Ten cuidado. Claudia comenzó a notar la diferencia. Una línea invisible que se estaba trazando dentro de su propia casa. Una noche, decidió hablar. Ricardo, ¿te has dado cuenta de que Mateo se siente desplazado? Ricardo suspiró. Es un niño, Claudia. Se le pasará. No es solo eso, necesita tu atención. Ricardo la miró con una expresión que ella no reconoció. Mi prioridad es mi hijo. El énfasis en esas palabras fue claro. Claudia sintió un escalofrío. Mateo también es tu hijo. Ricardo no respondió de inmediato. Solo guardó silencio. Un silencio que no prometía nada bueno. Esa noche, Claudia no pudo dormir. Miraba a sus dos hijos. Uno, pequeño, indefenso. El otro, intentando entender un cambio que no había pedido. Y en medio de ellos, un hombre que comenzaba a mostrar una faceta desconocida. La armonía empezaba a resquebrajarse. Lentamente. De forma casi imperceptible. Como una grieta que, tarde o temprano, terminaría por romperlo todo. El ambiente en la casa de Claudia Ríos había cambiado de una forma que no podía ignorarse más. Lo que antes era calidez y armonía,
ahora estaba cargado de silencios incómodos y miradas esquivas. Mateo Ríos ya no corría por la casa con la misma alegría. Sus pasos eran más lentos, sus palabras más medidas. A sus 8 años, comenzaba a aprender una lección que ningún niño debería conocer, la de sentirse invisible. Una tarde, mientras Santiago Salazar dormía en su cuna, Mateo se acercó con un dibujo en la mano. «Papá Ricardo», dijo con voz suave. Ricardo Salazar estaba sentado en el sofá, revisando su teléfono. «¿Qué quieres?», respondió sin levantar la mirada. Mateo extendió el papel. «Hice esto en la escuela, somos nosotros». Ricardo tomó el dibujo apenas unos segundos. «Ajá, déjalo por ahí». El niño no se movió. «¿Te gusta?». Ricardo suspiró, claramente molesto. «Mateo, estoy ocupado. No puedo estar viendo dibujos todo el tiempo». El silencio que siguió fue pesado. Mateo bajó lentamente el papel. «Perdón». Claudia, que observaba desde la cocina, sintió como algo dentro de ella se rompía. Esa noche, decidió hablar con su esposo. «Ricardo, esto ya no es normal», dijo con firmeza. «Mateo está sufriendo». Ricardo la miró, cansado. «Estás exagerando». «No. Lo estás ignorando». «Estoy atendiendo a mi hijo», respondió él con tono seco. Claudia sintió que el aire se volvía denso. «Mateo también es tu hijo». Ricardo soltó una risa breve, casi irónica. «No, Claudia. No lo es». Las palabras cayeron como un golpe directo. «¿Cómo puedes decir eso?». Ricardo se levantó del sofá. «Porque es la verdad». Desde que nació Santiago, entendí algo muy claro. Claudia lo miró, con el corazón acelerado. «¿Qué cosa?». Ricardo la sostuvo con una mirada fría, distante. «Que mi responsabilidad es con mi sangre. Con mi hijo. No con el hijo de otro hombre». El mundo de Claudia pareció detenerse. «Tú prometiste», susurró. «Dijiste que siempre estarías para él». «Y lo estuve», respondió él. «Hasta que tuve lo que realmente es mío». El silencio se volvió insoportable. Desde esa noche, todo cambió de manera definitiva. Mateo Ríos dejó de buscar a Ricardo. Ya no le mostraba dibujos, ni le pedía jugar. Había aprendido a retirarse. A desaparecer. Claudia intentaba compensar ese vacío, pero sabía que no era suficiente. Un niño necesita más que el amor de una madre. Necesita sentirse aceptado. Los maltratos comenzaron de forma sutil. «No toques eso», decía Ricardo con brusquedad. «Siempre estorbas. Aprende a comportarte». Mateo agachaba la cabeza. «Sí». Claudia intervenía cuando podía. «No le hables así». Ricardo respondía con frialdad. «Lo estoy educando». Con el paso de los meses, las palabras se volvieron más duras. «No eres mi hijo, entiéndelo. No tengo por qué aguantarte». Mateo ya no respondía. Solo escuchaba. Guardaba todo en silencio. Una tarde, el límite se cruzó. Mateo estaba jugando en la sala con un pequeño carro. Sin darse cuenta, el juguete golpeó la mesa donde estaba el biberón de Santiago, derramándolo. El llanto del bebé llenó la casa. Ricardo apareció de inmediato. «¿Qué hiciste?», gritó. Mateo retrocedió. «Fue un accidente». Ricardo lo tomó del brazo con fuerza. Siempre causando problemas. Claudia corrió hacia ellos. «Suéltalo». Ricardo no lo hizo de inmediato. «Tiene que aprender». «¿Es un niño?». Finalmente lo soltó. Mateo se quedó inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. «Perdón», susurró. Claudia lo abrazó de inmediato.
No hiciste nada malo, mi amor, nada malo. Ricardo los miró con desaprobación. Lo estás malcriando. Esa noche, Mateo no quiso cenar. Se quedó en su habitación, abrazando su almohada. Claudia entró en silencio. ¿Puedo pasar? El niño asintió. Se sentó junto a él. Mamá. Dime, mi amor. Mateo dudó unos segundos. ¿Por qué no me quiere? La pregunta atravesó a Claudia. Claro que te quiere. Mateo negó con la cabeza. No, ya no. Claudia lo abrazó con fuerza. Tú no hiciste nada malo. Nada de esto es tu culpa. Entonces, ¿por qué? Claudia no supo qué responder. Porque no había una respuesta justa. Mientras tanto, Santiago Salazar crecía ajeno a todo. Recibía atención constante, cuidados, cariño. No había maldad en ello. Era un bebé. Inocente. Pero la diferencia comenzaba a ser evidente. Dos mundos dentro de una misma casa. Uno lleno de afecto. Otro, de abandono. Claudia empezó a vivir en un estado de angustia permanente. Cada día era una tensión constante. Cada interacción, una incertidumbre. Amaba a sus dos hijos con la misma intensidad. Y ver cómo uno era elevado mientras el otro era relegado, la destruía por dentro. Una noche, se quedó despierta observándolos. Mateo dormía abrazando su pequeño carro. Santiago, en su cuna, respiraba tranquilo. No puedo permitir esto, susurró. Sabía que algo tenía que cambiar. Y pronto. Porque el daño ya estaba hecho. Y cada día que pasaba, se volvía más profundo. Más difícil de sanar. El deterioro en la vida de Claudia Ríos ya no podía ocultarse bajo ninguna apariencia de normalidad. Lo que en algún momento fue un hogar lleno de esperanza, se había convertido en un espacio donde el miedo y la tensión respiraban en cada rincón. Mateo Ríos había cambiado profundamente. A sus 9 años, su mirada ya no tenía brillo. Caminaba con cautela, como si cada paso pudiera provocar un problema. Hablaba poco, y cuando lo hacía, era en voz baja, midiendo cada palabra. Claudia lo observaba en silencio, sintiendo una culpa que le oprimía el pecho. Perdóname, susurraba para sí misma cuando lo veía dormir. Por su parte, Ricardo Salazar se mostraba cada vez más distante con Mateo, y más volcado hacia Santiago Salazar. El pequeño, ahora de 1 año, comenzaba a dar sus primeros pasos. Cada avance era celebrado con entusiasmo. Eso, hijo. Decía Ricardo con orgullo. Ven con papá. Santiago reía, extendiendo los brazos. Claudia observaba la escena con una mezcla de amor y dolor. Ese mismo entusiasmo nunca se dirigía hacia Mateo. Una tarde, mientras Santiago jugaba en el suelo, Mateo se acercó con timidez. ¿Puedo jugar con él? Ricardo levantó la mirada, serio. No lo molestes. No lo voy a molestar, solo quiero jugar. Te dije que no. Mateo retrocedió de inmediato. Está bien. Claudia intervino. Ricardo, déjalo. Son hermanos. No quiero que lo lastime. Mateo nunca haría eso. Ricardo la miró con frialdad. No lo conoces tanto como crees. Esa afirmación dejó a Claudia sin palabras. Esa noche, la discusión fue inevitable. Esto tiene que parar, dijo Claudia con firmeza. No puedes seguir tratando así a Mateo. Ricardo no mostró interés. Ya hablamos de esto. No. No hablamos. Tú decidiste. Decidí lo que es mejor para mi hijo. Claudia apretó las manos. Mateo también es parte de esta familia. Ricardo la miró fijamente. No lo es para mí. El silencio cayó como un peso insoportable.
¿Cómo puedes vivir así?, preguntó Claudia, con la voz quebrada. ¿Cómo puedes mirar a un niño y tratarlo como si no existiera? Ricardo se encogió de hombros. No es mi problema. Esa respuesta fue el punto de quiebre. Claudia sintió que algo dentro de ella se acomodaba de forma definitiva. Una claridad dolorosa, pero necesaria. Ya no se trataba solo de incomodidad. Se trataba de proteger a su hijo. Los días siguientes confirmaron su decisión. Los maltratos no cesaron. Una mañana, Mateo derramó un poco de leche en la mesa. Eres un inútil, dijo Ricardo con desprecio. No haces nada bien. Mateo se quedó inmóvil. Lo siento. Siempre lo sientes. Eso no sirve de nada. Claudia intervino de inmediato. Basta. Ricardo la miró molesto. No me grites. Entonces deja de hablarle así. Lo estoy formando para que no sea débil. Claudia lo miró con incredulidad. Lo estás rompiendo. Esa misma tarde, mientras Mateo hacía su tarea, Claudia se sentó a su lado. Mi amor. El niño levantó la mirada. Sí, mamá. Claudia tomó su mano. ¿Te gustaría vivir en un lugar donde estés tranquilo? Mateo dudó. ¿Sin él? Claudia sintió un nudo en la garganta. Sí. El niño bajó la mirada. Sí, y me gustaría. Esa respuesta fue suficiente. Esa noche, Claudia enfrentó a Ricardo por última vez. Me voy a divorciar, dijo con firmeza. Ricardo la miró, sorprendido por un instante. ¿Estás hablando en serio? Completamente. ¿Y vas a deshacer una familia por un niño que ni siquiera es mío? Claudia lo sostuvo con una mirada firme. Voy a proteger a mi hijo. Ricardo se levantó, molesto. Haz lo que quieras. Lo haré. El proceso no fue sencillo. Hubo discusiones, tensión, silencio. Ricardo no intentó detenerla. Eso, en el fondo, confirmó todo. Claudia comenzó a empacar sus cosas. Cada objeto que guardaba era un recuerdo de una ilusión que se desmoronaba. Mateo la ayudaba en silencio. ¿Nos vamos pronto?, preguntó. Sí, mi amor. ¿Vamos a estar bien? Claudia lo abrazó. Sí. Te lo prometo. Antes de irse, Claudia observó a Santiago Salazar dormir. Se acercó a la cuna. Perdóname, susurró. Esto también es por ti. Sabía que no podía llevarlo consigo. Era hijo de Ricardo. Y aunque la decisión la desgarraba, también entendía que quedarse significaba permitir que la injusticia continuara. El día que salieron de la casa, Mateo tomó la mano de su madre con fuerza. No miró atrás. Claudia sí. Observó por última vez ese lugar que alguna vez llamó hogar. Y luego cerró la puerta. Mientras caminaban hacia una nueva vida, Claudia sintió miedo. Pero también una certeza profunda. Había tomado la decisión correcta. Porque el amor no divide. El amor protege. Y ella, finalmente, había elegido proteger. El nuevo comienzo de Claudia Ríos no fue fácil, tampoco inmediato. El pequeño departamento al que se mudó con Mateo Ríos era mucho más modesto que la casa que habían dejado atrás, aunque estaba lleno de algo que había desaparecido hacía tiempo: tranquilidad. Las primeras noches fueron silenciosas, distintas. Mateo dormía más profundamente. Ya no se despertaba sobresaltado. Ya no caminaba con miedo por la casa. Una madrugada, Claudia se levantó para verlo. Lo encontró abrazando su almohada, respirando con calma. Ahora sí estás en paz, susurró, conteniendo las lágrimas. Ese simple detalle le confirmó que había tomado la decisión correcta. Con el paso de los meses, la vida comenzó a reordenarse.
Claudia consiguió un nuevo empleo, más modesto que el anterior, aunque suficiente para sostenerlos. Volver a trabajar fue, en cierto modo, una recuperación de sí misma. Mateo también cambió. Su sonrisa empezó a regresar poco a poco. En la escuela, sus maestros notaron la diferencia. Está más participativo, comentó una profesora. Se le ve más tranquilo. Claudia sonrió. Gracias, hemos pasado por mucho. Mientras tanto, Ricardo Salazar continuó con su vida junto a Santiago Salazar. Al principio, todo parecía normal. Santiago crecía rodeado de atención, cuidado y privilegios. Ricardo se aseguraba de que nada le faltara. Tú eres lo más importante, le decía mientras lo cargaba. Siempre lo serás. El niño lo miraba con inocencia, sin entender el peso de esas palabras. El tiempo avanzó. Santiago comenzó a hablar, a hacer preguntas. Una tarde, mientras jugaban en la sala, el pequeño levantó la mirada. «Papá, ¿tengo un hermano?» Ricardo se quedó en silencio. «¿Quién te dijo eso?» «Lo escuché, una vez». Ricardo suspiró. «Sí, tienes un hermano». «¿Dónde está?» La pregunta lo tomó desprevenido. «Vive en otro lugar». Santiago frunció el ceño. «¿Por qué?» Ricardo no respondió de inmediato. Las cosas no funcionaron. El niño se quedó pensativo. ¿Yo puedo verlo? Ricardo evitó su mirada. No es necesario. Esa respuesta no fue suficiente para Santiago. Con el tiempo, la curiosidad creció. Y también una sensación extraña. Una ausencia que no podía explicar. Por otro lado, Mateo también hacía preguntas. Una noche, mientras cenaban, miró a Claudia. «Mamá. ¿Santiago está bien?» Claudia lo miró con sorpresa. «Sí, supongo que sí». Mateo bajó la mirada. «Espero que sí». «¿Te gustaría verlo?» El niño dudó. «Sí, es mi hermano». Esa respuesta llenó a Claudia de una mezcla de orgullo y tristeza. A pesar de todo, Mateo no guardaba rencor. Pasaron los años. Ambos niños crecieron en realidades distintas. Uno con privilegios materiales. El otro, con estabilidad emocional. Y con el tiempo, esas diferencias comenzaron a notarse. Santiago, ahora con 5 años, tenía todo lo que podía desear. Juguetes, ropa, comodidad. Pero había algo que le faltaba. Ricardo, aunque presente, era exigente. Tienes que ser el mejor. No puedes fallar. Eres mi hijo. El amor estaba condicionado. Una tarde, en la escuela, Santiago vio a un niño jugando solo en el patio. Era Mateo. No se reconocieron de inmediato. Hasta que sus miradas se cruzaron. Había algo familiar. Algo imposible de ignorar. Santiago se acercó. «Hola». Mateo lo miró. «Hola. ¿Cómo te llamas?» «Mateo». Santiago sintió un ligero estremecimiento. «Yo soy Santiago». El silencio se llenó de significado. «Tú», dijo Mateo, sin terminar la frase. Santiago inclinó la cabeza. «Creo que somos hermanos». Ese encuentro cambió todo. Claudia fue contactada por la escuela. Ricardo también. Era inevitable. Tuvieron que verse nuevamente. El encuentro fue tenso. Claudia llegó primero, tomando la mano de Mateo. Ricardo apareció después, con Santiago a su lado. El silencio entre los adultos era pesado. Pero los niños no compartían ese peso. Santiago soltó la mano de su padre y corrió hacia Mateo. «Hermano». Mateo dudó un instante, y luego lo abrazó.
Claudia no pudo contener las lágrimas. Ricardo observó la escena, inmóvil. Quiero verlo, dijo Santiago, mirando a su padre. Quiero estar con él. Ricardo no respondió. Es mi hermano. Esa frase, dicha con total inocencia, tuvo un efecto profundo. Claudia habló con calma. No podemos cambiar el pasado. Pero sí podemos decidir qué hacer ahora. Ricardo la miró, por primera vez, sin dureza. Yo, dudó. No supe manejarlo. Claudia no respondió. No había palabras suficientes. El proceso no fue inmediato. Pero comenzó. Se establecieron encuentros. Visitas supervisadas. Tiempo compartido. No como antes. No como una familia tradicional. Pero sí como algo más justo. Más humano. Mateo nunca volvió a vivir con Ricardo. Eso no cambió. Y Claudia nunca permitió que volviera a ser lastimado. Esa línea era inquebrantable. Santiago, por su parte, comenzó a conocer otra realidad. Una donde el afecto no dependía de la sangre. Donde el cariño se construía. Me gusta estar aquí, decía cuando visitaba a Mateo. A mí también, respondía él. Jugaban, reían, compartían. Como hermanos. Con el tiempo, Ricardo también cambió. No de forma perfecta. No de forma total. Pero lo suficiente para entender algo fundamental. El amor no se hereda. Se elige. Y él, durante mucho tiempo, había elegido mal. Una tarde, mientras observaba a los dos niños jugar, Claudia sintió una paz que no había experimentado en años. Mateo reía. Santiago también. No había diferencias entre ellos en ese momento. Solo dos hermanos. Solo dos niños. Claudia cerró los ojos por un instante. Recordó todo el camino recorrido. El dolor. Las decisiones. Las pérdidas. Y también las pequeñas victorias. Mamá, dijo Mateo. ¿Santiago puede venir mañana? Claudia sonrió. Claro que sí. Santiago levantó la mirada. ¿De verdad? Sí. Ricardo observó la escena. Y en silencio, entendió. Que la equidad no se trataba de dar lo mismo. Sino de reconocer lo que cada uno merece. Y ambos niños merecían amor. Sin condiciones. Claudia los miró una vez más. Y esta vez, no sintió miedo. Solo certeza. Había protegido a su hijo. Había hecho lo correcto. Y, al final, ambos niños tenían algo que nadie podría quitarles. Un vínculo real. Un amor que no dividía. Un amor que, finalmente, los unía. Dale like y suscríbete al canal. Gracias.